tal, compañero? ¿Qué pasa? ¿Cómo va ¿Qué eso? tal? Pues nada, aquí en línea peleando. Oye, que no se me quita. ¿Qué te pasa? Porque no se me quita el agua. Bueno, ¿Qué tal? ¿qué pasa? Cada vez que veo algo de realidad aumentada, veo tu cara, Pero que tenemos Hoy os vamos a explicar un fracaso de este año. Ah, sí. O sea, que este año lo que presentamos un fracaso. Pero de los fracasos aprenden. Eso. La historia de un fracaso. Ay, ¿qué pasa? Yo le propuse un día a mi jefe que hiciéramos una jornada de fracaso. ¿En serio? Sí. No, pero en serio, para analizar por qué y todo eso no nos tenemos cachondeo, ¿eh? Sí, también lo Lo has hecho, que si no tengo el enlace, ¿eh? por YouTube, pero tenía Yo lo que estaba allí. desde aquí está el perfecto, seguro. Es que he comprado hasta la lanzada de tu Eso no está Espérate, si es que yo entro con mi perfil. necesita una lanzada especial, no te sigue. Vale, Con mi perfil de Gmail. Ah, amigo, espera. Yo lo que quiero es sacar de la mesa de audio. A ver, tenéis que abrir cuenta, No voy a ¿no? preocuparme. Vale. Claro, que está aquí puesta ya. Yo es que lo había dicho hasta Hay que hablar que se mira, mira de fracaso, no hay una nota que se está vamos a como presentar un subido. fracaso. Yo te voy a transmitir entero por Periscope, aparte estoy grabando para no conseguir un buen documental. Voy a ver si he hecho un cafelillo, ¿vale? Y aquí lo que se pega lo tenéis. ¿Cómo está? Que no necesita Por ayuda. Periscope, aquí lo que necesito desde luego Prueba. es para probar. Me pongo yo ahí. Que nos vayamos por abajo. Que lo que vaya. Ah. Lo que vaya. No prueba el vídeo, lo otro da igual. Somos En mi unos caso, 20, porque nosotros 20, tenemos la presentación y la novela. Dale. Sí, ya veo, ya le da y no. No, ¿Qué te pasa? esta mujer que se estresa y estresa al ordenador también. Estará cargando, tú tranquilo. Vuelvo a darle ahí. No, pues tranquilo. No, pero estuve cogiendo situación. Es que ella es la estrella. Porque Yo he dicho que ella es la se supone estrella. que esto tiene que ir a la otra Dale. y no hace nada. A ver. Y aquí, Yo mi compañera me tiene disgustado. ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se ve? ¿Veis cómo hay que entrar el plan B? Tiene que haber malo. No, si tenemos plan B, mira Aquí, otro día. este es el que va para Sí, otro lado, sí. lo pulsa aquí. Plan B y plan C, Belén, te lo dije. va otro de estos, pincha aquí, que está a la diapositiva, no sé qué. Sí, a la 20. Sí, a la 20. Sí, a la 20 lo tenemos. Bueno, pero la flechita lo que va es un vídeo, ¿no? Sí. Carga un vídeo de YouTube. Ya No, veo. pero se va a la página 20. No, pero. Sí, va a la página 20 que es donde está el Ah, vale, es que vídeo. tenéis dos cosas. Entonces, espérate, ya sé que no tengo que estar pasando. Esto está súper roto. Te dije yo que todo el tiempo. Ya, pero ahí hay. Oye, que son de Cabalbatú. Pero ¿A aquí- qué cobran? Ese no lo vamos a digamos ¿A qué cobran? Es que dos presentaciones que lleva el día y una que la facultad y tampoco me funcionó, que me da dos signos. Y allí me quedé sin nada, porque este es el plan B, pero ya dice que era Buena así. buena idea el portal siempre no haya. No, si traemos, lo traemos ya te digo. A ver, pero vamos a Pero que dar el ahora escenario funciona muy bien, Y seguro. si no, tiramos directamente de la banda. Que va a funcionar bien, seguro. Siempre es lineal y funciona. Claro, hemos puesto aquí. Pero hasta el día que en la universidad por poco le Esto dan ya está cargando, ¿no? Ahora sí. un soporte. Que no se va a la página que se tiene que ir. No, que no se va a la página que se tiene que ir. Y alguno de los otros enlaces, Ahora. ¿y qué ha hecho diferente? Dale, Aquí esto es de otro lado. ¡Ey! dale al vídeo ahí, que digamos a ver si se va a llevar de la otra favorita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Este está tirando. Aquí, Ha subido con un coche. ¡Ay, hola! Frente abajo. Lo tienen quitado el sonido. No va a hablar ahora, que habla esa chica. Voy a ver si me voy con ¿Has esto. puesto al máximo el sonido? Dale ahí. Me llamo Sam. No, yo creo que tú tienes más sonido si quieres. ¿Tiene más? Alumnos de segundo de bachillerato de IES Antonio Calvino. Ahí se oye bien, pues si le puedes dar un poquito más de voz. Una de las asignaturas que hemos estudiado es Historia de España. La profesora nos planteó desde el principio que ella no enseñaba, sino que nosotros teníamos que aprender. Máximo todo. Ya está, se oye bien. Yo creo que a lo mejor el vídeo que no tiene nada. No, que no tiene. Lo ahí.
Hay que decirle cuando vayamos a poner. Una de las tareas de este curso de Historia de España es hacer un bifacique. Este es el mío. Gracias a él vamos a tratar este tema, que es la Constitución de 1869. Y para ello os voy a contar las distintas características que esta tuvo. La primera de ellas es la soberanía nacional, ya que el pueblo, mediante su voto, eligió a los representantes de las Cortes. Por otra parte, se aprobó el sufragio. Claro, lo que hay que estar pendiente es eso, de decirles que al principio que pues eso, que se va a ir un poco más bajito y ya está. Entonces, abrimos la página de tu centro, abrimos la del CEDEC para las experiencias de aula. No, eso, la churri, que desde primera hora, no quieren todo de mí, no puedo. Bueno, te estoy faltando, me dirán los compañeros. ¿Sabes? Por si acaso. Lo copiamos todo ahí local. ¿Y esto qué te mucha gente? Entonces, digamos, como lo... A ver, la idea es lo que yo te decía, al principio de la presentación es presentarme yo, presentarte diferentes importantes, enseñarles algunas cosas de esta, aparte de los recursos y tal, y luego, lo que voy a hacer ahora, enseñarles lo que es, o sea, cómo funciona el rollo de recursos educativos. Y la idea que tenemos de los proyectos estos de bachillerato, ahora yo he hecho esto. Yo he hecho una versión, digamos, beta, no la he vuelto a cambiar. Entonces, la que del futuro real, y lo que vamos a hacer es que le vamos a enseñar la de querido diario. Cómo sale ahí y todo eso. Entonces, por si tú quieres poner algún ejemplo, ¿verdad? Te explico. Yo he metido ya un ejemplo de, vamos, resultados diarios de una chica. Claro, pero así se lo enseñamos a la Así se lo enseñamos, me refiero, o sea, cómo queda este proyecto para que el año que viene ya está. Ah, que la ha subido ahí ya. Eso es para instalar eso. Pero como no, porque se lo enseñamos desde aquí, que en los recursos. Lo que te decía es que la idea es... Entonces la idea es... O sea, esto tiene dos estilos, también para enseñarle un poco la diferencia. Tú hables de y este es el clásico, o sea, lo que yo quería. La versión de querido diario, que esto, yo voy a seguir metiendo proyectos, pero luego Antonio le va a dar un vistazo, porque claro, en ese nuevo se pueden hacer mucho... Aquellos que no quieren de planeta. ¿Cuál? La tierra y ahí los símbolos que le mandó. Ah, vale, le está dando vueltas, tienes que poner en el correo todo lo que se te ocurre. Decir, oye, ¿por qué? Es que para descubrir que el primero eran las raíces de la historia de España, que no me llevó bastante tiempo. Pues entonces tú dices, a ver, pero escúchame, todas las dudas que tengas, porque este chaval pulido de canto, entonces, que tú no lo ves claro, él va a empezar de cero, no te cortes, porque es que, escúchame, la Junta tiene liberado 10 personas, profesores, y este está solo para diseño gráfico de materiales y de cosas de esas, y tiene, digamos, unas horas asignadas a hacer. Entonces, si tú ves que dices, mira, esta no me convence, yo prefiero que sea una ilustración personalizada para cada proyecto, o además de esta vamos a necesitar, pues imagínate, para la portada, otro tipo, díselo, porque lo que le interesa es que lo guíen. A ver, ¿viste los vídeos ya? Sí, a ver, esto es un borrador, por lo tanto... Pero el vídeo me dicho para. La idea es enseñarle. O sea, es que esto tenemos que rehacerlo, a ver si me explico. Rehacerlo en el sentido de cargar materiales, pero la idea es que por cada proyecto quede la introducción, ves que ya no necesitas
hacer una retroalimentación, sino que ella mete los contenidos del tema, mete el vídeo en el medio. Este está hecho de prueba, pero imagínate que tuviéramos 2 vídeos de Kahoot, o sea, hechos con cuestionario y tal, pues ya se muestran así el vídeo en el que ellos trabajan. Luego teníamos que hacerlo con imágenes porque estos llevan derecho, pero da igual, es para que vean el efecto. Esto habría que haberlo cambiado ya está. Y luego los recursos, la idea es comprimirlo todo. O sea, esto tiene que estar hecho ya para que funcione como tal. Tú despliegas, no tienes tantísimo texto ahí dando por saco. ¿Ves? Y luego que existe la posibilidad. Pero ese es el último, ¿no? El último que habéis hecho. Ese sí, ese no te lo mandé yo a ti, porque ese ha sido después de reinstalar yo. Que mandaste que había puesto nuevo. Sí, pero este ya es como yo creo que debe quedar, ¿sabes? Cambiando algunas cosas, como yo creo que debe quedar en el futuro. Y luego esto es lo mismo, pero con otro estilo, para que vean que si, por ejemplo, no quieres que los niños lo tengan, por la razón que sea, o porque no hay tablet para todos, o porque prefieres irle guiando, o cualquier cosa, pues puedes generarlo en forma de presentación. Es decir, tú tienes esto. Sí, mejor, porque yo muchas veces ahora cuando lo pongo ahí se ve chiquitísimo, ¿sabes? Claro, tú despliegas, por ejemplo, ahí no es tanto una portada, pero cuando tú ves querido diario, aquí la porque cuando tú ves querido diario, y sobre todo cuando esto carga, al final lo que te acaba de quedar una cosa más grande por el porque todavía tenemos mucho texto, o sea, el futuro tiene que ser que quitemos mucho texto. A ver si es posible el cambio, porque he tenido que sobre todo para niños no lo vamos a adaptar. El problema es que los niños no lo leen, no lo leen. Exactamente. Entonces, a futuro sí. No, esto es para llegar, mira, eso es para dentro de un año. Claro, aquí da lo mismo que aunque ellos no leen, aunque no tengan la información, si tienen que pinchar aquí y leer, pero si tú estás proyectando, resulta y a futuro, te quiero decir, yo se lo dije en un año y otros casos con internet. A futuro tiene que ser de tal forma que los niños tengan una cosa que sea totalmente intuitiva y que tú tengas aquí una guía, o sea, una guía del profesor donde se vea ese tema y el niño solo tenga que ir en... Pero si yo le digo yo a ellos... Nuestro reto, esto, recursos y tal, pero totalmente que esto sea lo primero que se vea. Aquí tenemos este rollo de esto es una lista de herramientas. Estos son solo, o sea, tú llegas y entras este plan, que vale, ya sé que está junto, o sea, es que he peleado con él, pero claro, tenemos que empezar a hacer... Pero es así porque es que ellos no leen, de tal manera que no lo podían leer, ahora le digo, tenéis que hacer lo que la primera actividad. De hecho, que ahora mismo voy con cualquier cosa. No, es que eso, pero es que eso no lo tenemos. No, pero que no te preocupes, es que además yo lo veo de cajón, quiero decir, esto nadie... Pues sí, los niños no leen, siempre ahí son como que dice, claro, estamos fotografiando. Sí, hombre, claro, lo que pasa es que me quito que no entonces se lo dije cuando, pero me lo envió a mitad. Se lo suelta. El padre de eso es que yo creo que no tanto la pareja. Venga, eso es lo que te digo. ¿Cómo se lo yo me vienes a por cierto, tiene que ser que ellos no tiene que ser que ellos lo la aplicación pero es que es así, o sea, es que hay muchos profesores que tampoco no me engañan. La veo un poco pero eso, yo lo que yo pensaba, hay que recordarles la fotografía es genial. Que hay que ponerles además da una idea muy buena de para que le manden a los niños de lo que somos y manteniendo la columna. Sí, el cartel es muy bonito.
Eso es agua, ¿no? Manteniendo ahí. Pues sí, Muchas cosas, si tú... Te digo el nombre alguno de los ¿sabes? Hola, buenas. Aquí en tu cajovilla. No digas eso. Bueno, pero como se lo podemos decir, podemos decírselo al principio, podemos hacerlo. Yo estoy en un sitio que no sé qué al principio cuando para que vayan comentando si hay algo que vaya comentando Ahí está, ¿cuánta gente? Ya me sorprendió. Hoy para corriendo, José Manuel. Sí, corriendo. Este es mi compañero de departamento. Me regaña porque te bueno, yo te voy a decir una cosa. Pero lo que yo digo es que yo siempre sé que
conozco muy poco, pero que a mí sí de toda la vida. A Paco desde que era muy guapo. Nos vemos. Ahora esos que se encargan de la selectividad no convocan ni obligaciones ni nada y se retiran. Ya hemos convocado. Sí, convocación otro día. Oye, pero sin embargo, sí tengo que deciros. Ahora, ya, porque ya el año que viene que habría que revisar. Pero sí tengo que deciros que el mes que viene nos han convocado para informarnos ¿El año que viene? del año que viene. Cuando tengamos las ideas claras, inmediatamente está la reunión. Tú no te preocupes. Se le saluda. Gracias. ¿Qué pasa, Ana? Hola, ¿qué tal? Hoy no nos peleamos, ¿eh? ¿Cómo que no? Al final, mira, tengo una reunión y vuelvo. Vale, sí, hombre, que te vamos a regalar un móvil igual. ¿Sale que te estoy
Por la calle delante, ¿no? Bueno, es que de verdad, dos no hay. Se lo homenajeado que se vaya delante, ¿no? Pero... Buenos días a todos, todas. Vamos a comenzar esta octava jornada de intercambio de experiencias en ciencias sociales. Primero que nada, agradeceros el esfuerzo que hacéis viniendo un sábado por la mañana, hay mucho mérito en ello. Y agradecerles también a los ponentes por lo que presentamos esta jornada. El año pasado surgió así una conversación a la hora de la comida, pues dedicarle esta jornada, esta octava, a Manolo Toribio, nuestro compañero que desde el principio de esta aventura que son estas jornadas, pues ha estado aquí, ha estado muy interesado y siempre hemos podido contar con él, ¿no? Lo bueno de hacer un homenaje es que sigue vivo, a diferencia. Y espero que por mucho. Es verdad que el otro día además me llamaron del periódico, no sé si era del Diario del Córdoba, diciendo que quién era y qué había hecho. Ahora todavía tengo muchas cosas que hacer. En fin, bueno, pues vamos a dedicarle esta jornada a Manolo por su esfuerzo, por su multidisciplinaridad, profesor del Renacimiento, como muchas veces hemos dicho, y ya tendremos a lo largo de la mañana pues tiempo para ello, ¿no? Vamos a retransmitir la jornada esta a través de Periscope, lo vamos a grabar también en vídeo para luego subirlo al canal de CEP. Por lo tanto, vamos a ponernos guapos y guapas. Bueno, pues bien, también vamos a emitirlo por Twitter. Tenemos aquí el hashtag Jornadas Sociales Córdoba 16. Y nada, comienzo con la ponencia que siempre hacemos, invitando a profesores y profesoras de indudable prestigio, como son nuestros compañeros Virginia Capilla y Miguel Ángel Pereira. Virginia es del Instituto Antonio Cardín de Almagro, en Ciudad Real, y Miguel Ángel también profesor de... profesor también de Ciencias Sociales, que es el jefe de servicio en el CEDEC ambos tienen un trabajo muy interesante en cuestiones de aprendizaje basado por proyectos, etc. Al CEDEC le debemos una gran cantidad de medios, en fin, seguramente todos hemos accedido a ellos, porque están haciendo un trabajo bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle la palabra y nada, espero que, como siempre, estas jornadas sean todo lo positivas que son. Pues nada, buenos días a todos. Enhorabuena al primer homenajeado vivo de España, que todo esto lo explicaremos luego. Como ya nos ha presentado también, pues no vamos a reiterar, sino que vamos a aprovechar para hacer una pequeña introducción, contaros lo que vamos a presentar y pediros, eso sí, que interrumpáis, que participéis. Yo imagino, sobre todo por la riqueza de lo que va a contar Virginia, que pueden salir muchas dudas en el sentido de cómo, sobre todo de cómo se consigue lo que ella ha conseguido y cómo podemos ayudar nosotros desde el CEDEC con los materiales que tenemos. Pues por favor, parad, interrumpir. Nosotros hemos pensado en una estructura, pero somos poquita gente, lo cual es muy bueno porque podemos debatir. Entonces, como ha dicho Pepe,
como yo le comentaba a Sonia antes, en realidad yo soy un poco el telonero, es decir, la estrella la tenéis ahí, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer una pequeña introducción, después ella os va a contar su experiencia en el instituto y después, por mi parte, añadiremos una cuestión relativa a los recursos que comentaba Pepe antes. Mirad, lo que venimos a contaros es una mezcla fundamentalmente de todas las experiencias que Virginia ha llevado a cabo este año en segundo de bachillerato en la asignatura de Historia de España, desde el inicio, a través de 9 proyectos distintos por los que ha cubierto o está cubriendo, porque todavía no ha terminado, toda la asignatura de Historia de España, y veréis ahora los productos que han generado los alumnos, veréis la metodología de trabajo que ellos han llevado a cabo, mezclado con parte de algunas de las experiencias ella ya las tiene publicadas en la página del CEDEC, por si queréis acceder. Por ejemplo, aprender sobre la guerra para rechazar la guerra, Silencio se graba, que ella os va a contar, quiero decir, además de lo que ella os cuente, las tenéis ahí detalladas con los tipos de recursos que se han usado y todo eso. Y eso lo vamos a mezclar con un concepto, que es el concepto de recursos educativos abiertos, que todos conocéis, porque hombre, vos sois gente formada y con conocimiento, que es la idea de que los materiales educativos ya no pueden ser una cosa cerrada, que se imprime, que se compra o que nos limita, sino que tienen que ser recursos como los que nosotros intentamos publicar, que yo puedo modificar, que puedo cambiar, que puedo compartir siguiendo unas determinadas reglas. De hecho, espero que lo podamos mostrar, parte de las experiencias que Virginia desarrolla funcionan de esa manera, con recursos a los que ella ha cedido, que ha adaptado y ha modificado. Digamos que, no sé si me quedaré alguno, que vamos a manejar 4 conceptos fundamentalmente, que son aprendizaje por proyecto, Flip Classroom, que todos lo conocéis, clase al revés o como se quiera decir, y recursos educativos abiertos, y luego el concepto de difusión, al que espero que podamos insistir porque para nosotros es una clave de todo lo que sea. Cuando estuvimos preparando la presentación vía telefónica y como íbamos pudiendo, le dimos muchas vueltas a cómo empezar, ¿no? Sabéis que cuando uno llega a una clase y está trabajando con el proyecto, pues tiene que buscar un recurso que llame la atención del personal, de los alumnos, porque si no, eso no consigues engancharlo y ya el proyecto cogea desde el principio. Le dimos una vuelta, le dimos otro, pensábamos, pues podíamos poner la diapositiva, tal cosa, esto, lo otro, y al final nos dimos cuenta de que nos estábamos dejando para atrás lo fundamental, y es que en realidad Virginia y yo aquí somos unos intermediarios. Lo que queremos contaros es lo que un grupo de alumnos en un centro perdido en la mitad de la nada, como es Almagro, pues ha conseguido durante este año. Entonces los invitamos a que participaran en la jornada y ellos, como son un grupo estupendo, pues hicieron una cosa a partir de su espontaneidad y de algunas sugerencias que les hicimos, que... ¿Dónde teníamos esto? Que no puta el pánico, está preparado. Entonces, hicieron una cosa, si os vamos a pedir un favor, al principio, vais a ver que hay saltos en el sonido del volumen, al principio sí tenemos que estar un poquito atentos porque grabaron con microambiente, luego se va a subir mucho el sonido y luego va a bajar. Entonces, lo que os decía que la mejor manera de hacer un resumen de lo que esta gente ha conseguido, yo creo que era con este vídeo que yo han grabado. Que se lo dije a los niños y los niños se lo dije hoy y al rato ya estábamos con el iPad grabando por la clase, entonces claro, fue totalmente espontáneo. Que yo no les dije tenéis que decir esto y esto, sino que cada uno pues dijo qué es lo que hacía realmente en la clase, y por eso a lo mejor el sonido va a estar un poco regular. Nos interesa también que miréis o que escuchéis lo que ellos han hecho y lo que han conseguido, y también en las escenas iniciales y finales os fijéis en el espacio en el que están trabajando, que será una cosa en la que luego Virginia insistirá mucho. Ahora cuando crucemos los dedos para que funcione el vídeo. Si se hace un silencio tenso. A ver, ahí mitad de la diapositiva. O si no, que venga el hoy, que es el que lo hace funcionar. ¿No funciona mi imagen? ¿Qué va a grabar? Antes sí, ¿no? ¿Cómo lo había abierto? ¿Lo había abierto como yo lo había abierto antes? Parece que tome aire para salir aquí en el pecho. Si no, de todas formas no tenemos el local, tampoco vamos a tener entretenido. A lo mejor estaba ya abierto de más nada. Pero yo creo que es el mismo que abriste. Ese es. Bueno, no pasa nada, no te preocupes. y la de nervioso, La bolsa. claramente, por
El genial es cordobés, ¿no? Tenemos cordobés. Yo sí, pero con Google. Ah, no, pero es que hemos entrado Perdonad, ¿eh? Tienes que quitar primero sí, dale, dale. Dale, ahora. Ahora, dale, dale. Pero ninguna. Porque él no lo acaba. Bueno, no pasa nada. Reestructuramos la mente, como decía, como yo le decía a Córdoba, a Virginia, con un coche robado no llegamos a ningún sitio. Así que en vez de la presentación interactiva tan bonita que habéis visto y de la que os mandaremos el enlace, lo haremos con una más tradicional y además Virginia será capaz de iros contando todo. Bueno, insisto, la idea es la misma, enseñaros al principio a través de la voz de los propios alumnos lo que ellos han hecho y han conseguido durante este año, y ya os ha contado Virginia muy por encima la historia de este vídeo. Cierra que no le tanta luz, Hola a todos, os saludamos de San Juan. Yo soy Alejandro. Mi nombre es Lidia. Me llamo Sandro. Y yo soy Alejandra. Somos alumnos de segundo de bachillerato de IES Antonio Galvín Carrado. Durante este curso, una de las asignaturas que hemos estudiado es Historia de España. La profesora nos planteó desde el principio que ella no enseñaba, sino que nosotros teníamos que aprender. Así que durante este curso nos hemos enfrentado a retos y desafíos diferentes. Como grabar programas de radio,
crear mapas visuales. Generar viajes de personajes históricos. Una de las tareas de este curso de Historia de España es hacer un visual thinking. Este es el mío. Gracias a él vamos a tratar este tema, que es la Constitución de 1869. Y para ello os voy a contar las distintas características que esta tuvo. La primera de ellas es la soberanía nacional. El pueblo, mediante su voto, eligió a los representantes de las Cortes. Por otra parte, se aprobó el sufragio universal masculino, pero sin embargo solamente para los mayores de 25 años. Por otra parte estaba la división de poderes. En cuanto al poder judicial, estaba en el cuerpo de jueces independientes. El legislativo, en unas cortes bicamerales, donde ambas cámaras, el Congreso y el Senado, son elegidas por el cuerpo electoral. Y por última parte, el Ejecutivo estaba en manos del Consejo de Ministros. La monarquía presente durante esta Constitución era una monarquía parlamentaria, es decir, que los reyes tenían varias limitaciones. Y en último lugar, en esta Constitución se aprobó una amplia declaración de derechos, como era el de la libertad de expresión, la libertad de culto y uno muy novedoso en esta Constitución que fue la libertad de reunión y asociación. Estas son las características principales de esta Constitución. Atención, última hora. Ha ocurrido una contradicción en Barcelona. Los que están cumpliendo el pacto, la gente se encuentra gritando. No, mira, no estamos por favor, solo tener un entrevista sobre la Constitución. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es lo que...? Pues estaba viendo una obra teatral y de repente se escuchó un sonido muy grande y la gente no fue a correr, entró en pánico y se cayó el techo y no puedo decir lo que pueda dar. Por favor, se la parece y vendrá pronto y os explicará todo. Por favor, lo perdido a mi mujer. Se llama Fernanda. Era tan como por favor, aprenderla. Por favor, cállese. Oh, mira, me está diciendo que la verdad es un motivo por las noticias, ¿no? Por favor, cállese. Fernanda. Aunque la entiendo, que seguimos informando sobre que yo estoy en el liceo. Gracias. Hola, muy buenos días. Esta es la semana de que está pasando la razón. Ya que se le dio el tema para enviarlo a los españoles, pues la primera gubernamental contra el ejército. Estoy hablando de analistas, por favor, podemos verlos en el 16 y por si estaban muriendo, o sea, parece que los enfrentamientos, o sea, que fueron todo esto. Bueno, la verdad es que mis compañeros y yo estamos luchando contra la tiranía del poder político que está ejerciendo Estados Unidos y ¿Creéis que vais a conseguir algo? O sea, con todo eso que está sucediendo, ¿creéis que vais a conseguir? bueno, la verdad es que tenemos dos objetivos. En primer lugar, separar el Estado de la Iglesia, que necesita separar los centros. Y en segundo lugar, nuestro objetivo es hacer que el Estado y la Iglesia tengan el poder. El poder es del pueblo. El pueblo ejerce el derecho a ejercer el poder. Y el pueblo es el que decide si seguir con el gobierno presente o eliminarlo debido a sus medidas despóticas. Pero todas las humanas, todos los estudiantes que se están provocando, ¿no es lógico? Son necesarios. Esos muertos responden a la llamada del bien común, a conseguir que la voluntad general se imponga ante la voluntad de unos pocos. Vale, muchas gracias por esa entrevista. Ya podemos hacer. Ángela Fernández, estamos en directo, os seguiremos comunicando en la comunicación de estas carreras. Y muchos otros proyectos. Hemos aprendido en equipo y hemos compartido todo lo que hemos aprendido para que así nuestros compañeros y muchas otras personas puedan aprovecharse de lo que hemos hecho. Esto es Historia de España en el Carmín. ¿Quieres saber qué pasa en nuestras aulas? Visita nuestro blog en la página de la profesora. Podéis ver nuestros proyectos a través de nuestros hashtags. Visitarnos en 2veces Carmín. Y 2veces Carmín. También seguir el Twitter de la profesora. Escribo esto para que en un futuro la gente sepa qué pasó realmente y cómo era mi situación. 4 de septiembre de 1880. Las cosas van demasiado mal en casa. Mi padre es un triste jornalero que no tiene apenas trabajo y desde la muerte de mi madre hace ya 4 años yo he tenido que hacerme responsable del cuidado de la casa y de mis 2 hermanos pequeños.
Solo tengo 17 años, pero a pesar de mi corta edad, creo que el gobierno tiene la culpa de todo. Tienen abandonada a la gente del río. Lo peor es que la situación no es solo mala aquí en Andalucía, sino que por lo que oigo hablar a hombres y mujeres en la calle, la situación es mala en toda España. No sé qué voy a hacer para ayudar a mi familia y que podamos tener un plato de comida todos los días, pero tengo claro que con un gobierno lleno de ineptos no vamos a cambiar nada. Tenemos que cambiar las cosas, es una necesidad. Estoy harta de escuchar a mi padre llorar por las noches cuando piensa que nadie lo oye, y de verlo luego intentando mantenernos en pie siempre, con esa sonrisa, para que no nos derrumbemos entre tanta miseria. Estoy harta de tener que poner excusas a mis hermanos cuando no tengo nada que ofrecerles. No quiero llevar esta vida siempre, porque no es la vida que merezco, ni yo ni nadie. Ya veré qué puedo hacer para cambiar las cosas y ayudar. Seguiré escribiendo contándote cómo continúa la situación. Gracias por escucharnos y gracias por ofrecer a vuestros alumnos la oportunidad de aprender como nosotros. Como veis, estos niños están todavía, porque me contaba Virginia, que aún andan embarcados en un último proyecto, han estado aprendiendo historia, produciendo, creando. Lo vais a ver, que os lo va a contar ella, creando vídeos, creando testimonios escritos de personajes históricos, grabando entrevistas de radio a personajes históricos, pero no porque sí, sino como aplicación de un proyecto cuyo modelo ella os va a enseñar. Queríamos pediros un favor durante la charla, aquellos que seáis tuiteros, ellos al final del vídeo os han dado los dos hashtags que usan como referencia, así que si sois tan amables de ir enviando algún mensaje de hemos visto vuestros proyectos, nos han encantado, o no nos gustan, o se oía mal, o en fin, lo que queráis, pues están los dos de ellos, el nuestro, porque así lo ve mi jefe, a vosotros os da igual y a mí me solucionáis la vida, y luego de los niños que habéis visto, Virginia ha seleccionado, digamos, a los 3 más antiguos o más sensatos en Twitter, y si queréis, lo subo un momentito. Mirad, es 2 veces T. Calvin, 2 veces S. Calvin, Proyecto Elías, y luego estas 3 criaturas, pues si queréis mandarles ahora algún mensaje, aunque alguno de ellos andará dormido, queréis irle comentando a lo largo de la charla, seguro que os contestan, y hacemos de la charla una cosa viva y un poco interactiva. Pero no sé, yo creo que sí. Es esto, y luego los tres tags que son BCT Calvin, BCS Calvin y Proyecto Elías. Habéis visto la idea, ¿no? Yo voy a hacer un pequeño resumen ahora de lo que es la aplicación o la base metodológica de esto, y después Virginia, con su habitual capacidad, os va a contar cómo organizaba todo este trabajo. Mirad, la idea básica, me vais a dejar un momento porque al tener que recurrir al plan B, tengo que encontrar la presentación. Esta. No sé si tenéis instalado aquí, bueno, abrimos con PPTX. Esto no le hagáis mucho caso. La foto de la tortilla no le hagáis mucho caso porque es un pequeño error, pero tiene su explicación. Mirad, el que aprendemos yo creo que no es necesario insistirlo, lo habéis visto, es decir, es Historia de España en segundo de bachillerato, ya lo hemos contado. Virginia dividió el temario en 9 proyectos aproximadamente, y en cada uno de esos proyectos se iba tratando uno de los temas que están en los contenidos. Por lo tanto, yo creo que no es necesario insistir en eso. Lo interesante sí es, para los que no lo conozcáis, el cómo aprendemos y el siguiente apartado. No sé si hay alguien aquí que no sea capaz de explicar qué es Flip Classroom, que no lo conozca, no lo haya visto. Todos lo conocéis, ¿verdad? Veo caras así de estupefacción. ¿Hay alguien que no sea yo, que lo explico muy mal, que se atreva a explicar qué es Flip Classroom? Invierte la clase, hazlo al revés, ya está. Bueno, y eso explicado así en cristiano, quiero decir, para la gente que no conoce el tema. Pues justo al revés, normalmente nosotros explicamos en clase y el niño luego le manda sus tareitas para que las haga en casa. Pues hazlo al revés, no exactamente al revés, pero algo así. Sí, mirad, para el que no lo conozca, Flip Classroom, todo estas imágenes las vais a tener. Es una moda, entre comillas, entender la palabra moda, una tendencia, perdón, que no me salía. Pedagógica, viene, si veis, se publicaron artículos de la Khan Academy de Estados Unidos, se publicó en El Mundo, en El País, en varios medios de comunicación,
La idea era tan simple como lo que ha dicho Eloy, dedicar la clase a hacer actividades para que los niños profundicen, trabajen aquello que tienen que estudiar, creen productos como los que habéis visto. Y claro, la pregunta que hay que resolver es, bueno, y entonces los contenidos básicos del tema, ¿dónde se los dan? Pues en principio lo que hacían los de la Khan Academy era dar unos vídeos muy breves con información básica de no más de 2 o 3 minutos, que los alumnos de cualquier nivel, esto se empezó utilizando en educación de adultos y luego fue descendiendo, ven en su casa, o si estamos con niños de primaria en un momento inicial de la clase, y de donde ellos extraen la información básica. ¿Vale? No sé si he conseguido más o menos transmitir la idea. La idea es que yo no dedico la clase a explicar contenidos como tales, sino que ese espacio queda reservado para que los alumnos lo trabajen en su casa. Seguro que en esos cerebros brillantes está surgiendo la pregunta de ¿cómo me aseguro yo de que estos niños han visto los vídeos? Pues, como explicará Virginia, hay formas de incluir en esos vídeos pequeños cuestionarios e incluso de que tú tengas una información de quién ha entrado a ver el vídeo o no. Mira, plasmado en un recurso sería una cosa... Miguel, incluso... Perdón. Sí. Incluso no tienen por qué hacerlo en casa, lo digo por el problema que hay ahora con los deberes, que son vídeos pequeños, no sé si conocéis las TED Talks, ¿las conocéis? Bueno, son charlas pequeñitas de 5, 10, 15 minutos, en esos 5, 10, 15 minutos dejáis explicada la clase, y luego el niño trabaja eso que ha aprendido pues con el puzzle, con un montón de aplicaciones que pueden emplearse sin que lo tengan que trabajar en casa, porque si ponéis 15 minutos por 6 clases que tiene el niño, al final resulta que el niño va a trabajar hora y media en su casa nada más que eso, más luego lo que trabaja en el instituto, porque que se puede hacer en la misma clase, es lo que os quiero decir. Lo que pasa es que yo solamente, el SPADLE es la primera sesión. Yo empiezo el proyecto y solamente mando un SPADLE por proyecto. Mando un SPADLE donde hay a lo mejor 10 preguntas. Eso tiene un cuestionario que se le inserta, luego vaya a ver una imagen. Y ese cuestionario me dice a mí la respuesta, cuántas veces ha visto el vídeo cada vez, y le salen a ellos todas las respuestas y yo se las corrijo. Claro, si tengo que corregir 40 vídeos antes de la primera sesión, ¿no? Y ponerle la nota, ellos tienen ya su nota, y al día siguiente ya la clase se dedica a una puesta en común de lo que han sido esos contenidos mínimos, donde preguntar las dudas, donde vamos luego ya a través del proyecto, vamos metiéndonos más en profundidad en lo que es el tema, pero luego ya con un proceso de investigación más grupal, ¿vale? Con más trabajo cooperativo. Por si a lo mejor os sirve para aclarar la idea, sin que os sirva para, digamos, dar una oleada de información, si eso lo estructuráramos en una unidad didáctica, por ejemplo esta que se llama Querido Diario, donde los alumnos tenían que escribir esos diarios que habéis oído al final de un personaje de la restauración que está contando en primera persona su experiencia personal, pues un modelo flip sería algo como esto. Yo les hago una breve introducción, les cuento el tema que vamos a ver, digo les cuento porque esto tiene un formato de semi-presentación. Y nada más empezar esa introducción, yo les pido que consulten algunos, o todos, o algunos de estos vídeos donde yo les he reducido, les he buscado, o he hecho yo, un vídeo muy breve con la información clave de este tema. Pues mirad, el primero me parece que son 5 minutos, y cuenta todo lo que fue la restauración, el sistema canovista, el momento crítico de la crisis del imperio, y a través de una pregunta, como decía Virginia, ya suponemos que tenemos la información básica. Y luego, una vez que yo me he asegurado, digamos, de que la base está en clase, yo dedico las 3, 4, 5 o 2 sesiones de clase, la que tenga, a trabajar el proyecto que yo les estoy planteando. En este caso, y veréis luego una plasmación, es un diario como el que habéis visto o el que habéis oído. No sé si queda un poquito más claro, ¿no? La idea parece básica, pero luego, como veis, tiene mucha profundidad. Pues lo que se maneja en estos proyectos, como os decía, por un lado, es eso, el modelo flip, que afortunadamente, bueno, pues espero que os haya quedado claro. Vamos, claro, haber conseguido explicarlo medianamente bien. Y el otro elemento, la otra pata, yo creo que sí la conocéis, de aprendizaje basado en proyectos. Me imagino que os han hablado mucho y tenéis ideas, no sé por aquí, que veo movimientos de cabeza afirmativos. Si alguno tuvierais que explicar qué era aprendizaje en proyectos, ¿cómo lo explicaríais? Es lo que se llama otro silencio tenso. No sé si... Yo lo conozco, ¿tu nombre? Es que no... Yo lo conozco porque lo están llevando a cabo con mi hija, vamos.
Entonces, no porque yo lo haya puesto en práctica, porque es complicado a veces con los currículums de bachillerato poner en práctica esto, porque no viene lo que estamos hablando de los contenidos. Entonces los niños seleccionan de lo que van a trabajar o plantean el tema, lo votan en la asamblea, lo eligen y allí los conocimientos, los contenidos están alrededor de la idea del proyecto, ¿no? Por ejemplo, han trabajado dinosaurios, o ahora están trabajando el cuerpo humano. Pues, desde ahí hacen matemáticas, desde ahí hacen lengua, siempre en torno a la idea, y los niños hacen pequeñas investigaciones, llevan pequeños trabajos y ahí está la idea. Es muy interesante, a mí me parece que... ¿Tu hijo en qué nivel está? Muy pequeña, está en 4 años, está en infantil. Es muy interesante cómo lo hace, lleva una cantidad por parte del profesorado enorme de material y que estaría muy bien. Hombre, yo lo veo muy factible ciertas cosas en secundaria, pero el problema que le veo en bachillerato es lo que estamos hablando de, hombre, para quitar la selectividad, otra prueba. El problema que yo le veo de insertar estas cosas es los contenidos. ¿Cómo podemos, cuando estaba explicando, yo estaba pensando en mi clase de geografía, ¿cómo podría yo llevar a cabo alguna de las cosas que estabais comentando? Eso se lo vais preguntando ahora a la lista. Yo incluso creo que hay otro problema más importante, coincidiendo también contigo, que es el que nos entendemos intelectualmente todo el equipo educativo que va a desarrollar ese aprendizaje por un proyecto. En España, desgraciadamente, yo ya tengo canas por ahí, en España desgraciadamente no estamos acostumbrados a trabajar cooperativamente en equipo. Entonces, eso es digo, la mayor parte de los departamentos didácticos de los centros. Entonces, si esto se va a hacer por una persona individual o proyectos individuales, están condenados en la mayor parte al fracaso. Esto tiene que ser un cambio de mentalidad que cunda realmente y que se arraigue en los departamentos didácticos de todos los centros y que poquito a poquito, obviamente, pero que vayamos rompiendo esa inercia que nos lleva a hacer lo contrario. Y luego, evidentemente, lo que ha dicho la compañera me parece muy importante, que es que si vamos a enseñar de una manera, con una metodología donde se le va a dar la prioridad al alumnado, pero luego nos vamos a encontrar, en el caso del bachillerato, con unas pruebas que evidentemente no se adecúan a esa metodología, pues evidentemente lo estamos haciendo como conejillo de los niños. Y eso es un problema que habrá que abordarlo y solucionarlo. Los chicos han hecho su examen a cada uno. Eso te iba a preguntar, pero cuando terminar, decir, ¿qué experiencia la has desarrollado durante varios años? ¿Qué resultados han tenido sus alumnos con respecto a las demás clases que no hayan tenido otros resultados? Si tú en esa clase, en ese centro tuyo, el departamento, la única que está trabajando así, o has podido implicar al resto de los única que está trabajando así soy yo. Claro, eso es lo que yo te estaba diciendo. En el departamento de historia soy yo, luego en el departamento de FOR, pues también en el departamento de historia soy yo. Hay una persona también que se va a jubilar dentro de 2 años, pues dice que no se va a meter ahora en estos años. Ya lo hemos dicho muchas veces que somos islas en los centros, pero con respecto al temario, yo sé perfectamente que el temario lo han sacado adelante porque luego lo han demostrado. La única diferencia que hay es que para mí, y yo solamente conozco el trabajo de un alumno porque un día de 9 a 10 vomitó un examen y ya no sé nada más de ese alumno. Mi hija está en segundo de bachillerato, estamos con las tensiones de edad. Y solamente tiene una nota en Historia de España, una nota de todo el trimestre. Digo, pero no ha hecho nada más, él no te ha oído hablar, no ha entregado nada. La diferencia que hay es que ellos han aprendido la parte teórica, como he dicho antes, va en ese vídeo donde hay una información previa, donde yo le voy seleccionando qué es lo que quiero que vayan diciéndome. Si está hablando ahí y se ve en un vídeo, por ejemplo, lo que era la esta de Barcelona en 1909, cuando pone ahí yo digo, causa, desarrollo, consecuencia, relacionamento con tal, y lo van haciendo. Y luego en la puesta en común se van haciendo. Y luego aparte les dirijo un poco la investigación y lo que hacen es que ellos elaboran de cada tema un informe. Es decir, el tema no se lo doy yo hecho, sino que ellos, a partir de un guión, se elaboran su propio tema. Y cada uno se ha creado su propio libro de texto. Cada uno tiene sus temas. Y esos temas son supervisados por uno. Y salen ya esos temas. Y uno lo han hecho mejor. Esto no quiere decir que todo el mundo vaya a probar, lógicamente. Uno lo han hecho mejor y otro lo han hecho peor. Y ellos dicen que solo han aprendido mejor y les ha costado menos trabajo que cuando han tenido que estar delante del libro memorizando. Si me permite, pero yo ahora me pregunto, ¿sigo haciendo el examen por dar respuesta cuando la gente me pregunta? Porque en mi idea
eso de que memoricen, ¿para qué quiero memorizar una cosa que pasado mañana a lo mejor se me va a olvidar cuando hoy puedo acceder a la información tal cual? ¿Sí? Para selectividad. Ahí, cuando empecé a ver, yo por complementario, ahora si quieres compartir fuerte, cuando empecé a ver metodología por proyecto, hay una cosa que es importante y es que hay muchas diferencias a la hora de aplicarla. Es decir, a mí me consta que hay gente que cuando habla de ABP, pues parece que tiene que ser por obligación una cosa totalmente abierta, en el que los alumnos deciden, en el que se plantean los temas. Si vosotros leéis la bibliografía que hay de aprendizaje por proyecto, esto es una traducción de un artículo se llama el BIE, me parece, el Back Institute for Education, que son un poco los referentes del aprendizaje por proyecto, sobre todo porque ellos en Estados Unidos tienen muchos centros tutorizados. Y ellos, hay una cosa en la que insisten mucho y es en la flexibilidad de la metodología, es decir, no todo tiene por qué ser abierto, tenemos que adaptarnos a el nivel de apertura que le demos a nuestros proyectos tiene que adaptarse al personal con el que estamos trabajando. Cuando empezamos a trabajar por proyectos, el primer día que llegamos a una aula no le podemos decir a los alumnos, oye, que tenéis que hacer un diario de clase, un diario de un personaje para tal día. ¿Cómo? Eso es el último. O sea, el momento inicial está todo mucho más marcado, mucho más dirigido. Cuando estamos en segundo de bachillerato tenemos muy claro que los proyectos, como ha hecho Virginia, no pueden ser totalmente abiertos. Ella, igual que alguien programa con el libro o programa poniendo películas, se ha sentado, me imagino que ha sido así, ha dicho, vale, pues para este año tengo que ver estos 10 temas. Pues como tengo que ver estos 10 temas, para este tema este proyecto, para este el otro y para este el otro. Es decir, el grado de apertura, por favor, y la flexibilidad esa que se da es totalmente adaptable, quiero decir, ellos mismos lo dicen. No sé qué ibais a comentar, perdón. Sí, hombre, yo con respecto a lo que has dicho de una nota, los profesores que dan ahora mismo Historia de España, Geografía, el segundo bachillerato, pues yo creo que de eso deben de quedar un poco, porque valorar a un alumno por una sola nota, hombre, yo creo que deben de quedar pocos, ¿no? A mí me preocupan también dos cosas, lo que estáis diciendo. Trabajar por proyectos está bien, pero después están conexionadas las distintas etapas con los alumnos que trabajan por proyectos, porque eso a mí me parece un enorme problema. Un alumno que de abajo, por ejemplo, con 4 años, después esté en primaria y después llega a un centro donde le cambien total y absolutamente la metodología, para el alumno tiene que ser sí, pero si nosotros un fuerte la otra vez aquí en Córdoba, ¿no? Donde estuvimos diciendo muchas veces, es que al niño a lo mejor lo puede que incluso mareando si entran a mi clase, el proyecto, entran a la clase de filosofía, memorizo un tema, ¿no? Que tendría que ser más o menos como que estuviera todo dirigido, pero es que esto tiene que ser, como he dicho, poco a poco, que desde el equipo directivo también, yo como también estoy en el equipo directivo, soy jefe de estudio, pues como que también estoy potenciándolo un poco, por eso hemos creado esa obra de proyectos que no había un sitio donde trabajar, donde cada grupo tenga un ordenador, que puedan estar a la mesa en grupo como lo hemos hecho, que podamos acceder a él en todas las horas que queramos. Ahora intentar poner por cada jornada cultural empezar a poner un proyecto para que se implique más departamentos, pero claro que eso, como ha dicho bien el compañero, tiene que ser poco a poco, pero hay que intentar hacerlo. Oye, y en tercer lugar, ¿cómo conexionáis esto con los nuevos planteamientos legislativos de la LOMCE? ¿Con los nuevos? Sí, con la nueva ley educativa. Con la LOMCE. Bueno, nosotros trabajamos la competencia de igual. Yo cuando cojo un proyecto que estoy haciendo... Sí, bueno, las competencias y todo eso a mí me parece muy bien, ¿no? Pero que después cuando llega el padre y la madre ya no es tanto... Es que no podemos estar por ahí, el padre y la madre. Sí, bueno, el padre y la madre no deciden. Vale, el padre y la madre no deciden tal, pero te dice que mi niño aprueba, mi niño suspende. Y eso también es importante. Pero ¿y dónde está el problema? Yo digo que cómo se plantea esta relación, no que si se haga o no se haga. Mira, hay varias cosas. A nivel legislativo, aparte de la LOMCE, hay otras referencias y a lo mejor es interesante cuando tenemos que defender nuestras propuestas empezar a manejarlas también para poder justificar lo que estamos haciendo, que es importante. Mira, no es una norma, es una orden, quiero decir, no es una recomendación, no es una resolución, es una orden del propio Ministerio de Educación a nivel global que habla de esto, habla de cómo tenemos que relacionar las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación en los 3 niveles de la educación primaria, la educación básica y luego el bachillerato.
Y ya sé que leer textos legales es una cosa horrorosa que nadie hace, empezando por los políticos, pero en este caso la recomiendo, porque habla de todo esto, de cómo tenemos que incluir las competencias, de por qué tenemos que incluirlas y además dice explícitamente que hay que empezar a trabajar por proyectos y con otras metodologías, no cita solo el trabajo por proyectos. Y esto también es normativa, no es un texto muy largo, comparado con la LOMCE nada, es un relato corto. Vamos, un relato, no tiene ni hilo narrativo, ni tensión dramática, ni nada, pero quiero deciros que es muy interesante en su contenido. Y con respecto al tema de la dispersión que ocurre en los centros, mira, esto ya es una reflexión personal y además una constatación. Hay una clave que esa no podemos resolver ninguno de los que tenemos aquí, pero que la experiencia me ha demostrado que es cierta, y es que esto solo sale adelante en los centros donde el equipo directivo se convence y lo impulsa. En ese sentido de cómo empezar a conseguir la coherencia que comentaba, y es decir, que un niño no salte de primero de la ESO trabajar de una manera, segundo de la ESO de otra, tercero de repente llega otro profesor nuevo. Yo conozco varias experiencias, pero si alguien quiere mirar, incluso consultarle a futuro en Extremadura, que yo conozco un poco más porque a veces damos formación, hay un instituto, que es el Instituto Jaranda, que está en Cáceres, en Jarandilla, que ellos llevan 3 años ya, en gran parte por el impulso y el empuje del equipo directivo, estableciendo desde primero hasta tercero, creo que van ya, la metodología de trabajo por proyecto. Lo interesante de esto, de cara a lo que comentábamos, es la sistemática que ellos han establecido, cómo informan a los padres, cómo les explican lo que se está haciendo con sus hijos y se va a hacer, cómo organizan para que todos los profesores más o menos sigan una línea común. Y insisto, se está haciendo, hay más centros que lo llevan a cabo, aquí en Andalucía me imagino que lo habrá también, tenéis creo que Cartama, ¿no? Cartama, que es un modelo de cómo organizar un centro a partir de eso. También para cuando tengamos que defender propuestas y nos digan que si somos unos iluminados. Entonces, por daros ideas, insisto, hay referentes legales que nos guían y que además nos sirven de soporte y que si leéis la ley nos dice que nos obliga a que tenemos que empezar a pensar en programar así y nos dice cómo podemos hacerlo. Hay referentes reales de centros que lo están haciendo y que se están organizando, que podemos copiar, que podemos proponer, y hay referentes individuales. En muchos centros, y esto Virginia lo va a contar ahora, yo no voy a callar porque tiendo a hablar demasiado, en muchos centros los paracaidistas siguen estando, es decir, y esto lo hablamos en el otro encuentro. Si algunos animáis a hacer alguna experiencia de esta, vais a tener que sentaros y hacerlo vosotros y programarlo para vuestras horas de clase. Luego se va a sumar gente, porque siempre pasa, pero en principio el primer empujón es eso, no hay más cajas. Didi, voy poniendo que desde que ha empezado la charla yo estaba pensando en los 2 grupos que tengo, ¿no? Tengo un grupo con 12 alumnos donde veo muchísimas posibilidades de hacer esto porque es un grupo reducido y demás, bueno, le estoy dando geografía, con lo cual tendría que darle más vueltas, pero tengo un grupo prácticamente de 30 alumnos, claro, que ahí cómo se lleva a cabo esto y luego no ya solo porque tú has dicho, yo he puesto 3 alumnos que se implican más. No, pero eso es que se implican más no, quiero decir, yo entiendo, yo tengo 30 alumnos, de ese grupo, digamos que el día 12, sé que yo les propongo cualquier cosa de esto, y sí, pero tengo otros tantos, que es como la mesa, vamos. Hay diferencia. Lo que te quiero decir, porque ese es el problema que tenemos en bachillerato, la radio, y luego, frente a lo que ha dicho mi compañero Paco, que estoy totalmente de acuerdo con él, yo empecé a trabajar en Madrid, y allí se trabajaba mucho en equipo. Pero muchísimo, no intentábamos ponernos de acuerdo, los que estábamos en el mismo nivel intentábamos hacer las mismas cosas, no siempre se conseguía por cada uno, pero se trabajaba mucho más. Y cuando llegué a Andalucía me sorprendí, pues yo pregunté al primer centro que llegué, le pregunté a mi compañera de departamento, digo, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Qué tienes planteado? Dice, no, tú lo que tú quieras, o sea, un individualismo absoluto, o sea, nada de conexión, y eso me llamó la atención. Y en todos los centros que voy, porque voy ruralmente, pues no he visto ese trabajo y eso es muy complicado, porque es lo que has comentado Paco, que no estamos nada acostumbrados. Al hilo de lo que tú dices, en Aranda y en otros centros que hay en Talavera y en otros, ellos han establecido un horario de coordinación de equipos docentes de grupo, me refiero.
de momento se la han tenido que currar en una especie de séptima hora extraña que han programado, pero para hacer lo que tú dices, ellos hacen ya menos reuniones de departamento y más reuniones de tipo docente. Se juntan una vez por semana o cada 15 días y programan. Ya, o sea, te quiero decir, ya te he dicho que de hecho estos compañeros, siendo un centro ya con experiencia, han tenido que meterlo en una especie de séptimo periodo un poco raro en el horario, ¿no? Digo, para un equipo directivo es como, bueno, hacer una 13-14 para meterle una hora más. Pero va en ese sentido que tú dices. Perdón. Me gustaría saber un poco, siento que no estoy aquí porque hay dos representantes del día de errores. Yo tengo conocimiento de que la gente en secundaria está trabajando aquí en el errores con proyectos. Y además, pensaba que iban a lo mejor a estar algo, o Ramón o alguien, porque además me parece interesante porque están trabajando, por lo menos por lo que tengo de referencia indirecta, están trabajando por equipos educativos y demás por temas. Por ejemplo, me dijeron que estaban trabajando el Guadalquivir en primero, por ejemplo, la cocina, no sé si en segundo y en tercero, que eso sí que hubiese sido interesante, porque yo, no sé, pienso en mi alrededor y es muy difícil trabajar. Estamos hablando de secundario, ¿no? Sí, es secundario. Lógicamente, yo en bachillerato lo que estáis diciendo casi me lo... Bueno, pero sobre todo segundo de bachillerato, ¿no? Lo obvio, ¿no? Yo siempre nunca he sido una profesora que ha explicado en la clase y los niños han estado callados y ya está. Yo siempre, mi clase han empezado con una batería de preguntas y una información que yo le daba. Antes era un libro de texto, ahora internet. O sea, yo nunca he sido que he llegado allí y he dicho, a ver, color de tu y ellos así sentados. No, yo siempre he corregido a partir de su respuesta. Entonces yo no he tenido que hacer ese cambio de mente, porque yo nunca he sido 5 horas con Mario cuando llega allí y suelta el motor, ¿no? Siempre ha sido, yo he corregido a partir de lo que ellos corregían. Yo nunca he mandado tarea que hagan los ejercicios fuera de la clase, porque ¿para qué quiero que estén en la biblioteca copiándose los ejercicios? Entonces, yo siempre he mandado aquí esta hora, una hora que hacen los ejercicios antes, y otra hora, la siguiente hora, corregíamos a partir de la corrección de esos ejercicios, pero cada uno iba diciendo su respuesta y a partir de ahí, al siguiente, ellos elaboraban su tema. Ellos siempre han elaborado los temas. Yo nunca le he dado elaborar los temas a los niños. Si os parece, y además me lo han hecho siempre, por la selectividad la han hecho bien. Porque cuando tú representaste a la oposición, yo por lo menos cuando yo presentara a mía, el tema que después llevaba a preparar el que me hice yo, no el del CEN, o el de Magíster, o el de... Si os parece, al hilo de eso, guardamos la referencia a la Berro y la dejamos porque luego Luis nos va a contar una cosa. Yo creo que ya que estás contando la metodología... Yo creo que sería interesante que hiciéramos un resumen de los 10 proyectos y luego le encontramos un poco como la información que tú le das a los alumnos con los periodos diarios y todo eso. Lo vas a tener que contar porque ya sabes que de enlace andamos regulando. Aquí hemos puesto 10 proyectos que hemos hecho, ¿vale? Nosotros hemos cogido toda la... Aquí hay algunos que no son de tercero de bachillerato, son de tercero de la ESO. Si antes habéis dicho que hay que ver con el temario, que cómo iba a llegar, hay una dificultad más. ¿En qué tema empezáis vosotros Historia de España de segundo de bachillerato? ¿Qué tema empezáis? En el siglo XVIII. Vale, pues yo empiezo en Roma. Y me entro en selectividad. Y me entro en selectividad. Bueno, aquí el programa oficialmente hay que comenzar en el prehistoria. Lo que pasa es que una cosa es, hay que diferenciar entre aprobar la asignatura de segundo grado y otra cosa es examinarse de la FAO. Aquí el programa habla de la asignatura de la prehistoria hasta la época, hasta la historia actual. Y luego en el selectividad del 18 hasta la época actual. Es otra cosa. En Castilla-La Mancha. No hemos quejado, los que defendemos la pública, nos hemos quejado siempre de que en la mayor parte de los privados no ya que empiezan en el 18, sino que como en Andalucía está dividido en dos bloques, la opción A y la opción B, los preparan o bien solamente los 6 temas de la A o los 6 temas de la B. Eso lo hemos defendido, luego se lo hemos dicho a la inspección, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, pero la situación sigue en un impasse de mejor no menear. Mejor no menear. Eso pasó en Castilla-La Mancha. Eso la realidad como los que estamos montando un segundo bachillerato la conocemos. Entonces, el primer proyecto, que era como el inicio de cómo íbamos a trabajar, era, digamos, las raíces de la historia de España. La raíz de la historia de España lo que hice fue formar los grupos, y se formaron 4 o 5 grupos y cada uno iba a hacer, uno hacía el Imperio Romano, otro hacía la Edad Media, otro hacía el musulmán, cada uno hizo una hasta llegar al siglo XVIII. ¿Qué tuvieron que hacer de ahí? Tuvieron que hacer varias actividades. Yo siempre le digo, tenemos que saber cronología, tenemos que saber un eje cronológico. Hicieron un eje cronológico, primero que buscamos acontecimientos, buscamos hechos y los ponemos, estoy pecando, ponemos todos los acontecimientos. Hicieron un eje cronológico.
Siguiente cosa que tenéis que saber siempre, los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas? No solamente Carlos V, sino el agricultor o la persona de a pie. Tuvieron que hacer una infografía con protagonistas, con qué era lo que hacían cada uno de ellos. Eso es difícil. Eso es mejor que tener que estudiar de memoria qué hizo cada persona, porque ellos tienen que seleccionar con pocas palabras qué es lo que hizo. No me vale principal, y al final no has dicho nada de lo que ha hecho. Y tercero, cada uno de los acontecimientos, ¿qué acontecimientos sucedieron? Tuviese un periódico, ¿qué pasó? Y ahora de cada cosa pone el titular de la noticia y hicieron 4 actividades. Una vez que tenían infografía de los personajes, el eje cronológico, más un panel, que es como un tablero, con todo lo que eran los conceptos nuevos, feudalismo, sociedad estamental, liberalismo económico, tenían todos los elementos para ya poder ellos exponerlo. Cada grupo puso el tema que tenía que exponer. Y lo grabaron, hicieron un vídeo como si fuesen a hacer ellos la Flip Classroom y los he llevado a cuarto de la ESO. Cuando yo he explicado en cuarto de la ESO ese tema, no lo he explicado yo, lo han explicado ellos. ¿Cuándo han aprendido más? Como bien sabéis todo con la pirámide esta, de lo que olvido, lo que hago, o sea que cuando yo lo explico, es cuando me lo sé. Pero también tenemos que partir de una cosa. Ellos, te digo que se meten en la presentación, pero estoy haciendo yo fatal porque siempre le digo a ellos, interactúa con la presentación, ¿no? Y entonces ellos se ponen aquí así y ni siquiera las miran. Tampoco tienen que estar memorizando todos los datos, porque cuando nosotros estamos dando una conferencia no memorizamos todos los datos. Hay cosas que se tienen que aprender, yo lo que son, si yo le digo de qué siglo de trivia, ya está, no necesitan más. Eso fue el primer tema. Crearon sus propias videolecciones para compañeros de cuarto de ESO y claro, se preocupaban porque decían, es que mi hermana está en cuarto de la ESO, a ver cómo se lo puedo poner yo a ella para que lo entienda. Entonces se implicaron muchísimo y ya que fue la exposición, ya, porque le prepararon un cuestionario que contestaban los niños en el momento, o sea que eso les gustó mucho. Te puedo hacer aquí una preguntilla. Y esa dedicación extra creativa por parte de los alumnos y demás me parece magnífica que han tenido que hacer con tu asignatura. ¿Has tenido quejas de otros profesores de otra asignatura porque le has quitado tiempo? Es que lo hago en la clase, yo no mando por eso lo hace, y con 3 horas a la semana puedes desarrollar todo eso. Pues sí, ya tiene una cosa. Le mando poquísimo, nunca he querido mandar y además los míos están en segundo bachillerato y le digo yo. Algo es que lo que te he dicho antes, que lo puedes trabajar en la clase. Sí, pero, hombre, el tiempo se va volando. Se puede. Bueno, no sé si conocéis a Domingo Chica. Se puede, si conocéis a Domingo Chica, el otro día daba una lección magistral sobre cómo no mandar tareas para la casa, sino que lo hagan allí. Y Domingo Chica está en un concertado de esto de. Mira, Manolo ya me está mirando más mala que ¿La has probado? Es que exactamente esto. Si ha probado hacerlo en la clase. En segundo bachillerato no. Pues sí, espérate, pruébalo. Pero si yo no lo cuestiono, pero no digo que no se haga. Me está diciendo que si ese señor Domingo Chica. Domingo Chica, el domingo fue o el sábado. Más Virginia que está dando fe de ello, yo te creo totalmente. De todas maneras, yo, este grupo de segundo de bachillerato yo lo he tenido en tercero, 4 en primero de bachillerato. Y yo, antes lo hacía con el libro de texto, yo me llevaba a lo mejor 5 o 6 editoriales. Y estaban ahí los libros. Yo en grupo digo, esto tenéis, dentro de 3 clases, lo tenéis que hacer esta clase dedicarlo a esta, de lo que el siguiente. Un segundín. Si queréis ver otro contraste de experiencia, esta está publicada hace mucho tiempo. Hay otro profesor que andaluz, lo conocéis, que es Manuel Jesús Fernández, y él publicó también de segundo de bachillerato, digo para que veáis cómo es posible, su experiencia durante un curso trabajando Flip, digamos una línea diferente a la que se está contando Virginia, pero en el mismo sentido. Y incluso él, no sé si lo pone en el artículo, pero sí lo tiene publicado, analiza los resultados en selectividad, digamos, antes y después de esta experiencia, el año anterior, el curso anterior, el curso posterior, y no solo no empeoraron ni se mantuvieron, sino que mejoraron. Pero lo interesante no es esto, sino que veáis toda la estructura de trabajo en clase. Es decir, una cosa al hilo de lo que comentabais, sobre todo para segundo bachillerato, que a mí me ha pasado y a muchos docentes aquí también. Y es que cuando yo llegaba a explicar no me hacían caso, porque mi asignatura estábamos repasando matemáticas, o estaban preparando el análisis sintáctico de lengua, y curiosamente cuando entraba en lengua estaban haciendo lo mío. Entonces, él empezó a hacer esto para que sus clases de historia en segundo bachillerato sirvieran para algo, sirvieran para trabajar la historia, no para que repasaran matemáticas, básicamente. Y sobre todo en el tecnológico, que nada más que existe la química y la biología, ¿no? La historia
que si no Pepe nos va a matar, explicamos un par de más de los proyectos, sobre todo el de Querido Diario, y se lo mostramos y tal. Sí, porque luego lo que se de las videolecciones que he dicho, luego lo del Visual Thinking, que también lo habéis visto ahí, el Visual Thinking parece una tonta porque es a través de dibujos. Yo lo primero es que yo no sé dibujar, porque conmigo nadie quiere jugar diccionario, o sea, yo fatal. Imaginaros que esto es España y está bien duro. Pero ellos han tenido que hacer eso. Pero lo importante es que cuando un niño hace un resumen, yo le digo siempre que vamos a hacer ellos el resumen, cogen un libro y yo le digo, sociedad estamental, pone aquí sociedad estamental, pongo aquí en eso, hago con un compás y todo lo que está alrededor es sociedad estamental. Y me lo copian todos sin saber lo que están copiando. No entienden lo que están diciendo ni lo buscan en el diccionario. Si yo tengo que decir como la otra, que era la Constitución, no me vale copiar nada, tengo ya que tener la idea muy clara para luego expresarla a través de un dibujo. Es por eso la utilidad de Visual Thinking, el no permitir el copia y pego, ¿vale? No permitir que tú pongas una cosa que no entiendes. Esto lo hicieron muchos, era un proyecto colaborativo, lo que pasa es que yo fui a más y lo grabaron y tal. El otro de los diarios, pues que también les gustó mucho, porque hicieron varios diarios de personajes importantes, como esta chica de aquí que era una artista andaluza, Olga, que se lo tomó muy a pecho, luego también estuvieron haciendo vídeos exponiéndolo. Ese otro también, el de las crónicas periodísticas, que era ese del ataque al liceo, como Fernanda buscando a la mujer. Y este que es que estamos haciendo ahora, imaginaros las fechas que son exámenes finales de segundo de bachillerato, era la recuperación. Otros años yo llegaba a la clase y a lo mejor había 3, 4, todos los demás estaban estudiando física, química, estaban todos los grupos, no me han faltado ni un solo día de historia de España, ni uno. ¿Qué ha sido el último trabajo? Y este les ha encantado, entrevista a los abuelos. ¿Qué hemos hecho? Era la historia reciente de Almagro. Hemos terminado la guerra civil, donde hicimos unos manifiestos. ¿Sabéis los manifiestos? No. Unos manifiestos del no a la guerra. Ya lo hemos hecho alguna vez. ¿Ponemos este? Pero mira, que tú lo explico de la guerra civil. ¿Qué es lo que hemos hecho? A ver, decía yo, digo, y ahora el último tema, que tienen un montón de exámenes, ¿qué hacemos? Hemos hecho lo mismo siempre, el padre, las dudas y el informe. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a hacer un libro de la historia reciente de Almagro a partir de la entrevista que vais a hacer a vuestros familiares. Cogemos el tema, nos vamos muchas veces al Instituto este de Casa Vieja, lo conocéis, que a mí me encanta, lo veo muy bueno. Y historia del siglo XX también, aparte de otros temas. Entonces, cogieron la información y ellos iban dividiendo, como siempre, protagonistas, acontecimientos y tal. Y preguntar a sus familiares sobre qué recordaban de esos hechos, a sus abuelos, a sus padres, porque claro, nos creemos que son iguales que nosotros. Yo creo que sus abuelos casi como si en mi madre, que no estaban ya en el franquismo, vamos, yo me creo que son más mayores. Había uno de ellos que estaba su abuela ingresada y me dice, mi abuela está ingresada, que a la entrevista. No, pero si ya está mejor, yo voy al hospital y se la hago. O sea, todos han hecho la entrevista, pero para hacer la entrevista primero ya tenían que saber, 1900, no sé qué pasó esto. Y a la pobre viejecilla, allí sentada en el hospital, abuela, ¿y tú te acuerdas del contubernio de Múnich? Yo, hijo, no, yo de eso no me acuerdo. Yo me acuerdo porque nosotros la política, no nosotros vivimos. Y entonces ya no ha sido el momento de decir, he aprendido con ellos cómo vivieron el franquismo, cómo vivieron la transición. Ha sido el momento, abuelo, nieto, que dijeron, después de terminar la entrevista y de grabarla, me he quedado media hora con él hablando, porque la ha encantado contarme todas las cosas, que bueno, pero de punta, porque estaban emocionados los niños del rato que habían pasado con ellos. Una abuela se emocionaba porque que si las bombas y otro, pero si es que, o sea, es que estamos todo el rato queriendo decir que es lo que habían dicho uno y otro. Luego había preparado allí uno de los vídeos que se veía, que decía la abuela, le decía, abuela, y hablaban de las cantinas de racionamiento, ¿tú te acuerdas de eso? Dice, claro que me acuerdo, si yo cogía una goma, un trozo de miga de pan y lo borraba para que me dieran otra vez los 4 cuarterones de pan. Claro, o sea, que contándole así todas las... Luego, otra chica cogió y ha ido y se ha buscado a una maestra que fue la alcaldesa durante la transición de Almagro y la mujer hecho la entrevista a ella. O sea, que todo... Es que te quedas sorprendido de que... ¿Cómo? Teniendo el examen de química al lado, estáis hoy mismo, anoche estamos tomando una cerveza, me acaba de mandar el último libro la otra chica. Y lo están haciendo todos. Y otras veces, no. Tiene una contrapartida, que todos los días tienen que trabajar. Todos los días. Y entonces ahora hay 4 que son los que menos trabajan, en uno en el bachillerato, que no los van a probar todos porque que son buenísimos el curso, pero en el de letra hay 4
Hay uno que le gustan los retos y dice que no. A mí me gustan los retos. Digo, pues con los retos no le sirven aquí porque los retos no puede hacer, no es un examen. Le tiene que hacer un examen teórico. Una cosa, bueno, de lo que comentaba los manifiestos, también para que veáis una vez más la estructura, digamos que los manifiestos son el resultado final, el producto, el reto al que habíamos enfrentado los alumnos. Y ellos, lo que hablamos de la flexibilidad, yo puedo hacer un manifiesto como este, que como veis es una cosa puramente visual, es un semi-visual thinking sobre... Aquí vimos la guerra civil, y después de ver la guerra civil ponte en la imagen, le puse la imagen esta que ahora siempre, ¿son sirios o son españoles después de la guerra con el exilio, no? Ponieron la imagen, acaba de terminar la guerra, tú tienes que decir, basta ya de guerra, ¿y cómo lo harías? Cada uno lo expresó de una manera. Puedo hacer un vídeo, quiero decir, el modelo de producto final es una decisión de cada equipo de aula, pero hasta llegar hasta ahí tengo que tener información, y cuando hablamos de información no hablamos solo de contenidos, que son muy importantes en segundo de bachillerato, hablamos también de sentimiento, de actitud, de presencia, y esa información se va generando también con pequeños productos intermedios. En el medio han tenido que hacer un mapa que sí, y que nadie se asuste, está hecho con un Google Site, pero a lo mejor yo en mi clase solo puedo pedirles que lo dibujen, pues no pasa nada, estamos trabajando y estamos haciéndoles generar información. O puedo pedirles que hagan un panel enorme y lo compartan con sus compañeros, quiero decir, que el hecho de usar nuevas tecnologías es solo una opción, que no os ate. Y en medio de eso han tenido que hacer también, si lo encuentro que está aquí, un eje cronológico, digamos, estructurando los principales momentos de la guerra civil. Insistimos en lo mismo, que esto siempre hay que decirlo cuando estamos entre docentes. Esto es solo una posibilidad, a lo mejor en mi clase no funcionan los ordenadores o mis niños no están preparados para usar esta aplicación. Pero un eje cronológico se puede hacer de muchas formas. Y lo que hacía Virginia, eso quizás no lo hemos comentado, es que sus alumnos desde el principio, si consigo encontrarlo, que espero que sí, tienen una especie de guía, que es esta, de todo lo que van a tener que hacer, si consigo abrirlo, porque... Si se había abierto ya el blog, también se verá. Esto es el modelo del proyecto, de la información que los alumnos tienen en estos proyectos de Virginia. Es un PDF bastante simple, yo les digo los contenidos sobre los que vamos a trabajar, les explico desde el principio el reto al que se van a tener que enfrentar, les damos un pequeño guión de trabajo, que siempre es el mismo, vemos el vídeo, generamos cosas, compartimos al final el producto, y lo más importante, que es algo de lo que yo creo que no hemos hablado, les digo desde el principio cómo lo voy a evaluar, o con ella les digo desde el principio cómo lo voy a evaluar y qué voy a tener en cuenta. Mira, creo que esto lo explicará ella como todo mucho mejor que yo, perdona que esté sentado, pero para poder manejar la presentación. Trabajar por proyecto, trabajar flip, no significa, como ya decía, que no podamos hacer exámenes, pruebas escritas o pruebas orales. Pero sí significa que hay elementos de evaluación nuevos que tenemos que introducir. Y el elemento estrella, o el corazón, uno de los corazones por lo menos de los proyectos, es este modelo de evaluación. Que nadie se asuste, porque las rúbricas hay muchas hechas y las podéis utilizar, no tenéis que pegar ahora el cabezón de diseñarlas. Pero sí es verdad que esta parte a lo mejor se nos está pasando, y este elemento está dado desde el principio. De hecho, si no que me contradiga, lo primero que ella hace es darles la rúbrica de aprendizaje, y ellos desde el principio saben con qué se les va a poner la nota, cómo se les va a poner la nota y qué criterios se van a tener en cuenta, porque eso les sirve para guiar lo que están haciendo, para revisar lo que están haciendo. Siempre les digo, claro, fijaros en esta, fijaros en el sobresaliente, ¿no? Si aquí me dice, tengo que hacer una entrada que tenga dos imágenes, ¿por qué vas a poner una? ¿No? Si te dices pues lo que pasa es que muchas veces ponemos un trabajo, un 8, muchas veces dicen, ¿y ese 8 de dónde sale? Pues el 8 sale de que ha utilizado esto, y esto, y ellos ya saben al final de qué le tienen que salir. No solamente hacen la rúbrica, la conocen, sino, bueno, puedes poner un diario de aprendizaje, Sí, a ver si lo encontramos. Ellos mismos se autoevalúan con esa rúbrica, es decir, no solamente existe mi evaluación, sino que ellos mismos se autoevalúan, y yo no los evalúo hasta que ellos no se han autoevaluado. Porque primero tienen que saber ellos cómo lo han hecho. Cuando ellos me traen su rúbrica, entonces los dos nos sentamos y decimos, pues yo con esto estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, qué te vas y qué no te ha pasado, con el trabajo delante, y lo vamos viendo. Y no solamente se autoevalúan, sino que la mayoría de las veces el final siempre del proyecto es una puesta en común de todos los trabajos. Cuando se ponen todos los trabajos, ellos tienen la rúbrica delante y están autoevaluando a los demás.
pues en este apartado le doy esto porque ha hecho esto y esto. ¿Y cómo será que cuando tú estás puesto esto, muchas veces no ves la letra, como hay errores ortográficos, Virginia, es que no estoy viendo si le han puesto la tilde a no sé qué? Eso los compañeros, bueno, vamos a dejarlo la de la tilde y luego ya lo miro yo. O sea, que son muy quisquillosos en evaluar a los demás. Aquí el otro elemento principal, aparte de la rúbrica, es el diario de aprendizaje. El diario de aprendizaje es que tú no aprendes hasta que no reflexionas sobre tu propio aprendizaje. Entonces siempre van respondiendo qué está aprendiendo, qué recursos estamos utilizando, con qué lo estoy aprendiendo y haciendo un análisis del grupo y qué dificultades tengo, sobre todo dificultades, porque esto me sirve a mí para en el siguiente proyecto incidir en aquellas cosas que han ido mal y poder solucionarlo. ¿Qué me pasó con lo primero del padre? Que me pegó un susto porque va uno y le dice, ¿qué dificultades tengo? Es que he tardado 20 minutos en hacer el cuestionario del padre. Digo, ¿pero qué dices? Pero si es imposible, si en el padre le pone aquí arriba, no te llamáis una foto, pone aquí arriba cuántas veces ha visto cada trozo. Y él lo había visto solo una vez. Digo, ¿cómo que has tardado 20 minutos? Es que yo me lo pongo luego en otro lado y me lo voy repitiendo y copiaba literalmente lo que decía el vídeo. Yo le decía a lo mejor causa y consecuencia de, no sé de qué era, de lo que fuera. Y ellos empezaban a poner, todo el rollo. No me ha contestado, sí está ahí, digo, yo no sé qué tú sabes que son la causa y la consecuencia. A mí dice causa, 2 puntos, tal, y consecuencia, 2 puntos, tal. Y entonces, ¿qué pasó? Que como estaba acostumbrado a no pensar, sino simplemente a copiar lo que hay, pues cogieron y lo que hablaban lo copiaron directamente. Entonces fue cuando dije, no puedo hacer preguntas tan genéricas. A mí me dice ahora, ¿conocía el proceso 1001? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué es que ahora se podría repetir? O sea, lo implico. O por ejemplo en el Valle de los Caídos, ¿sabías cómo lo había sido construido? Que no sea una pregunta que puedan contestar sin haber pensado. Y para lo corregimos, pero es que yo lo he puesto, no lo he puesto, pero no sé qué lo he puesto. Y luego estaría aquí, mira, aquí se ve el Espadre. Esta es una página del Espadre que lo que hace es que tú subes un vídeo, le puedes poner preguntas, le puedes poner voz, etc. Lo que me sale a mí es esto, aquí está mi clase de Historia de España y van saliendo todos los vídeos. Aquí pone el día en que tiene que estar hecho y yo le marco el 15 de diciembre, me va a decir si lo ha hecho en fecha o no me lo ha hecho en fecha. Y a mí me dice el tanto por ciento de la gente que lo ve. Luego yo meto aquí, pincho aquí y me salen todas las respuestas. ¿Y qué me ha pasado aquí? Pues que no solamente están mis alumnos, sino que están los alumnos, hijos y conocidos de mis compañeros. ¿Por qué? Porque ahora para poder pasar Historia de España quieren verse esos vídeos porque así se lo reparo. Ahora tengo a lo mejor, en vez de salir en 84, en 89, la gente que lo ha visto, tengo 5 o 6 alumnos, menos mis, pues está ahí, pues entonces con eso le damos un respiro, pues ya vamos súper pasados de la hora, no quedan 5 minutos. Entonces, igual que antes, os habéis lanzado que ahora parece que lo estamos apabullando con información. Cuando tú has dicho que se ha preparado en tu centro un aula con ordenador y demás, otra pregunta, yo alguna vez cuando quería hacer algo de esto, como el problema es que la tecnología que nosotros tenemos ya está anticuada y ellos van a tener caja tablet o tienen móvil o tienen el marco tal, he dicho, bueno, traeros en móvil. Y ahora el siguiente problema es que tienes que llevarlos para que te lo conecten a la red de... Ese es mi problema. Y ahora la idea, como porque se me ha llevado el montilla, bueno, ya no, al final fueron todos los niños que vamos a hacer algo en común y necesitaban buscar la información. Todos los niños de primero de la ISO fueron, bajaron los móviles, porque aunque yo se lo expliqué, fue imposible que lo expliqué. Después tienen que hacer una aplicación que se llama Pocket. ¿La conocéis? No. Pocket es una aplicación que tú coges cualquier página de la web y te la guardas y la puedes ver sin conexión. Pero tú en tu casa le dices, mañana vamos a ver esto. Claro. Y entonces ellos se han guardado ya en Pocket y como eso lo tienen por etiqueta... Es más útil que ellos se traigan el aparatito porque tienen siempre el último modelo. Sí, pero se traen el aparato, pero no necesitan la conexión de internet, ¿sabes? Porque ya se lo han guardado y yo ya las manos, porque ellos digo, se hacen pantallazo de la de esta y lo llevan a ver. Y ellos tienen muchas veces el ordenador y tienen el móvil al lado, que yo muchas veces le digo, ¿qué está haciendo ahí? Que te he dicho que no puedo whatsappear y están conmigo haciendo cosas ahí, porque ya escriben ahí directamente las características. Es esta la aplicación, ¿no? Porque siempre me equivoco. Si queréis buscarla, esta es la que lleva hablando tanto tiempo Virginia, en la que yo tengo un vídeo y le acoplo unas preguntas, un cuestionario del que yo puedo revisar las entradas, las intervenciones. Luego le vas corrigiendo y tiene un apartado para hacer feedback, que después utilizamos. No ha explicado tal cosa. La otra que
Es que yo no sé inglés, pero el read y ley que te hace al ley, que se ve el anuncio que se va metiendo en el bolsillo, ¿no? Creo que es esta, ¿no? Porque él es hecho, ¿cómo era? De memoria de elefante que no me sale ahora. Creo que es esta, ¿no? Sí, esa es. Bueno, no sé si queréis comentar algo, os estamos como vertiendo muchas ideas, pero para que veáis sobre todo que es posible y cómo se realiza. Nuestros niños favoritos, que son los niños de Almagro, fueron tan amables de enseñarnos ellos mismos cómo a partir de, creo que era una biblioteca, ¿no? Eso era la biblioteca del centro que no se utilizaba durante la hora normal, nada más que estaba ya a lo mejor un resto de historia de las religiones de antiguamente, o unos valores o tal. Y siempre estaba así hacer. Y yo cada vez que estábamos en un grupo tenían que estar aquí uno, dándose la vuelta aquí, quita la silla por la silla. Y digo, mira, que ahí vamos a poner una hora de proyecto y ya está. Yo quería comprar tablets que eran más baratas y más útiles, pero en informática se empeñó que tiene que ser ordenadores portátiles, han sido ordenadores portátiles. Pero ya hemos puesto un cuadrante y ese cuadrante está puesto ahí para que la gente vaya. Primera discusión en el equipo, yo estoy de jefe de estudio. El que vaya allí tiene que justificar por qué va. Y me dice, pero ¿cómo le va a pedir eso? Digo, es que para que vaya uno ahí a ver un vídeo utilizando 8 ordenadores, que se vaya a la normal que ponga el vídeo ahí. Y ya me dijeron que convide eso, ¿no? Y sí, me lo dice, eso no puede ser, es que te crees que todo el mundo va a hacer. Pero justifiquen un poco, que si no, esto se convierte en un cine con las palomitas, en lugar de utilizarlo. Pues nos lo van a presentar. Aquí siempre pedimos perdón por el sonido porque ellos han grabado cámara en mano y con y ellos os van a presentar una vez más cómo es esa aula de proyecto, que veréis que es bastante fácil de montar, siempre que uno tenga el mismo. Hoy nos acercamos a un instituto de educación secundaria de Málaga, el Instituto de Jardín. En este lugar, algunos profesores afirman que los alumnos trabajan en equipo y que el docente los explica. Sin embargo, los estudiantes aprenden y muchos no parecen ver aún ningún desastre disciplinar o académico. ¿Cómo será esto posible, amigos? Hoy nos acercamos a este lugar misterioso para analizar qué hay de verdad en esta historia. Hola a todos, soy la alumna del segundo bachillerato de Díaz Antonio Carlos. Bien, pues este año en nuestro instituto se ha creado un espacio muy especial destinado a programas especiales. Un aula, pues, de lo que llamamos pues, el aula de proyectos. Este es el lugar donde aprendemos y trabajamos cuando desarrollamos algún proyecto de aula. A continuación vamos a ver el aula y cuidado, hay vínculos sorprendentes. Eso me lo hizo mi alumno, le dijo, ay, necesitamos un cartelito de aula de proyectos, al día siguiente me lo trajo. Esa pantallita verde es el croma donde he visto que graban ellos los vídeos y luego le meten de fondo. A mí lo que es el croma, una sala de madera de Ikea que me lleva a mi casa. No había ninguna, pero Telefónicas y crónicas y lo de guardar los ordenadores. Aquí pues, podemos ver unas alumnas que están grabando, chicas. Pues estamos grabando una entrevista de Clara Campamor de nuestro proyecto de historia de Europa. Interesante. Bueno. Aquí hacemos las crónicas periodísticas. Esto es lo que se ve realmente y esto es lo que se ve y cuando grabamos el proyecto somos reporteros. En esta aula de proyecto trabajamos de forma de investigación y tenemos creando diversos artefactos fiscales sobre elecciones o el proyecto. Todos los proyectos comienzan en casa. Con la aplicación El Padre podemos ver una serie de vídeos en los que se suceden los distintos temas de la historia de España. Por ejemplo, en un tema podemos ver la guerra civil y a través de ese vídeo elaboramos un proyecto. Y una vez que hemos hecho el cuestionario en casa, al día siguiente hacemos una puesta en común donde podemos corregir nuestros fallos para posteriormente elaborar un informe con toda la información. Una vez concluidas las sesiones de trabajo, subimos los distintos proyectos realizados a Twitter con este hashtag, para que los demás compañeros puedan visualizar las distintas destrezas que hemos adquirido. Aquí podemos ver el último proyecto realizado por el grupo de compañeros de Alejandro, una línea de tiempo.
Por último, realizamos un diario de aprendizaje donde exponemos las dudas que hemos tenido, lo que hemos aprendido, qué nos ha podido ayudar, nos evaluamos a nosotros mismos y, por supuesto, evaluamos a nuestros compañeros. Todas estas tareas posteriormente son subidas en nuestro blog personal, que es como nuestro portfolio digital. Esperamos que os haya gustado esta aula de proyectos y sobre todo esperamos que pronto en vuestros centros haya padres como ustedes. ¿Qué puede tener derivas impensables? ¿Puede este modelo extenderse a otros centros? ¿Qué fuerzas misteriosas será necesario poner en marcha para generar nuevos espacios como este? ¿Es esto ciencia ficción educativa o es que el futuro es este? Esperamos vuestras reflexiones y comentarios. Yo siempre diría, antes de casi terminar, si alguien se atreve a dar la respuesta, pregunta, porque es un chico listo, aparte de un friki, por lo que dice Virginia. Si esto parece ciencia ficción, o si es posible entenderlo, lo hemos estado debatiendo, pero no sé si algunos atrevéis a comentar algo. Bueno, estaba comentando con el compañero, yo la dificultad mayor que veo es en grupo casi menos en el centro bachillerato. O sea, es que en la de logística es un problema. Perdón, es que como no ha hablado el compañero pues no, te damos la palabra si hay más gente para hablar, no te preocupes. Le vais comentando, voy a buscar una cosa que os queremos enseñar para acabar la sesión. Vas comentando, ¿vale? Que no es que no te estés escuchando, que quiero sí, no, yo quiero decir solamente que sí es posible y que mi centro, por ejemplo, lleva 6 años trabajando esto y todo el centro, todo el claustro. ¿Qué centro es? ¿Qué centro es? Allí en Santa Rosa de Lima. Más chiquito. Y es un esfuerzo enorme porque tenemos muchísimas cosas en contra y las primeras que tenemos somos nosotros mismos, porque el problema siempre viene de nosotros mismos. Es verdad que tenemos muchos problemas de infraestructura y tal, pero las grandes reticencias siempre vienen de nosotros. El profesorado de freno. Pero bueno, la idea es que estamos intentando dar pasos muy medidos para que esto no se nos venga abajo. Nos está costando mucho, pero ahí estamos. Y bueno, luego os puedo comentar algo en una pequeña ponencia que voy a hacer, pero bueno, es muy largo y tal, pero bueno, os voy a dar algunas ideas, si es posible si se quiere y si se entiende y sobre todo si se tiene la idea un poco clara al respecto cuando uno experimenta realmente. Y cuando uno experimenta realmente se da cuenta que es mucho mejor hacerlo así, que no hay color. Yo por lo menos lo experimento así desde hace mucho tiempo. No hay color de esta manera, y es que aprenden muchísimo más. Y por supuesto aprobar la selectividad y lo que les pongan por delante. Lo que pasa es que claro, tenemos que crearnos a nosotros y intentando. Y que tampoco hace falta hacer como de pronto yo hacer todo el curso por proyecto, yo lo he hecho todo por proyecto porque ya lo llevaba hecho de otras veces, lo único que ha sido es coger ese producto final, pero el otro trabajo, llegar al producto final, yo siempre lo hacía así. Yo otro curso también lo hice solo, le daba los comentarios de texto y a partir de los comentarios de texto en el contexto histórico donde decía que hicieran el tema, haciéndole yo, guiándole. Entonces, voy a hacer un proyecto de cada trimestre. No tienes por qué hacer uno de cada uno. Y empezar también con los cursos más bajos. Yo este año me quiero coger un primero de la ESO. Y un primero de la ESO no bilingüe, que va a ser malo. ¿Por qué? Porque sé que de otra manera no va a hacer que yo voy a estar hablando y él va a estar pensando en las musarañas. Entonces, ¿para qué estés pensando en las musarañas? Porque está haciendo eso. Que muchos niños dicen, es que todos los días hay que hacer cosas contigo. Que hay algunos que dicen, yo me prefiero apoyar mi examen y déjame el resto del trimestre que yo me quiero estudiar mi examen. Luego ya van haciéndolo, pero una vez pregunté a los que yo iba a dar el primero de bachillerato y dice, Virginia, es que yo de verdad yo prefiero estudiarme el examen. Una me dijo, y luego digo, pues voy a dar yo. Dice, ay, bueno, no me lo tenga en cuenta. Que hay gente que dice, pues que tanto trabajo le resulta mucho más trabajoso a uno. Sí es verdad que aprender más, pero... Tenemos 2 palabras guardadas, nos dais 3 minutos, damos la palabra y resumimos, sobre todo para que a los organizadores no le den el síncope y no lo tengamos que llevar al centro de salud más cercano por el horario. Mira, tampoco queríamos apabullaros con información, pero sí queríamos terminar también ofreciendo ayuda. No tenéis por qué diseñar los proyectos desde cero, es decir, hay modelos ya hechos que podéis aplicar a las distintas materias. No significa que sean modelos perfectos, ni que encontréis la solución mágica, ni hay gente que sí lo ha hecho. De hecho, Virginia y yo entramos en contacto a través de nuestros recursos, pero os pueden dar ideas.
Lo decía Pepe hace un buen rato cuando nos presentaba, nosotros en el CD, en el sitio donde trabajo ahora, hacemos materiales basados en proyectos para geografía e historia, ¿vale? La portada que van a encontrar es esta, y esta portada os resume la clave de los proyectos, que son los contenidos, que ahora os enseño un ejemplo para que veáis cómo funciona, y luego este iconito, que es el de, no sé si lo conocéis, el de Excel Learning, que es una herramienta de creación de recursos, abierta, libre, que podemos descargar, que se va actualizando continuamente y que nos permite adaptar, modificar y hacer lo que nos dé la gana con estos recursos que os voy a enseñar nada, en un par de minutos. Lo más importante de esto, y siento que no se vea, pero yo lo leo, es la idea que os comentaba al principio, recursos educativos abiertos, materiales libres, en este caso gratuitos, pero ya sabéis que una cosa no implica la otra, materiales libres que podemos usar, adaptar y modificar. Ahora, la pregunta, imagino que, bueno, ¿y eso dónde está? Pues si soy capaz de pulsar el ratón, que estoy... Lo que estamos haciendo ahora es todo este curso que hemos hecho, lo estamos convirtiendo en un recurso educativo abierto, para que esté disponible para el año que viene. Ya. Bueno, os decía que para que veáis dónde están, en nuestra sección de recursos, hay otras materias, por si tenéis algún compañero interesado, veis a alguien que puede implicarse. Vais a encontrar de lengua, de inglés, de biología y de matemáticas, y bueno, esperamos que en el próximo curso se produzca más. Bueno, vais a encontrar de geografía e historia esto. Siempre que entréis en un recurso de este tipo, vais a tener varias posibilidades. Vais a tener la posibilidad de estar en clase, bien vosotros, bien vuestros alumnos, bien los dos, y verlo directamente. Es decir, sin más complicación, hay un enlace, yo lo consulto y yo lo veo. Y son recursos, y no voy a entrar, que siguen la estructura que os ha contado Virginia. Yo les planteo a los alumnos una situación inicial, sobre esa situación inicial les ofrezco un reto, o los enfrento a un reto o a un proyecto, y le doy en este caso todas las pautas, todos esos pasos que veis ahí, para que vayan siguiendo o vayan consiguiendo el reto que yo les he planteado al final. ¿De acuerdo? Como complemento, pero insisto, pensad siempre de una manera flexible, no tenéis que aplicarlo entero, podéis separar una de las partes, y yo le doy el material, le doy los cuestionarios, les hago que hagan un diario, y en cada tarea, en cada paso de ese proyecto que yo les voy planteando, yo les incluyo la rúbrica de evaluación. Cuando digo yo me refiero al recurso, los que lo hacen son ellos, yo aquí soy un intermediario y un buscavidas. Pero, insisto, todos tienen la misma estructura. Podéis enlazarlo directamente desde ese HTML. Sabéis que existe una plataforma que se llama Procomún. Ahí tenéis el propio recurso, tarda un poquito, pero con una estructura muy similar, pero esta ya os va a permitir cosas como las que hace Virginia, como por ejemplo meterlo en vuestro blog. Si tenéis un blog del profesor, podéis darle ese recurso a los alumnos y ya saben lo que tienen que consultar y siempre lo van a tener disponible, ¿vale? Lo tenéis enlazado desde aquí. Os va a permitir, por supuesto, enlazarlo. Y también, y esto me parece interesante para que lo tengáis en cuenta, si algunos animáis a empezar a andar ese camino, vais a poder descargar el archivo original. Es decir, no esto que estáis viendo, que no se puede modificar, sino el archivo con el que Virginia o mi compañero Manuel o Víctor han hecho esto, han creado el recurso, y vais a poder, creo que lo encontraré, si no me deja mal, vais a poder modificarlo para crear una cosa como esta. ¿Veis? Este es el mismo recurso que estábamos viendo al principio, el de querido diario, pero con un formato diferente. ¿De acuerdo? Yo eso lo he hecho descargándome eso que habéis visto desde Procomún y haciendo algunas modificaciones con este programa que espero encontrar, que es Excel Learning, que os lo pongo ahora mismo. Vais a encontrar la posibilidad de descargaros e instalaros este programa en cualquier sistema operativo que queráis, con su actualización continua. Linux, Linux, Ubuntu, Debian, Apple, Microsoft, incluso podéis llevar una versión portable para usted. Insisto, eso que habéis visto vais a poder modificarlo a vuestro gusto, quitar cosas, añadirle elementos, cambiar el formato, quitar la foto, lo que vosotros queráis. Tenéis los enlaces como recursos que puedan ser interesantes.
podéis mirarlo, respeta una estructura de proyectos completa, con lo cual, bueno, pues puede serviros de punto de arranque. Por ejemplo, Virginia, y podéis ver la experiencia por ahí publicada, aplicó esta experiencia que consistía en que los alumnos hicieran guías de viaje de distintos países como producto final. Miradla. Si tenéis dudas, si en algún momento dado pensáis en modificar algo y no sabéis cómo, podéis poneros en contacto bien con Virginia o bien con el CD que tiene su correo por ahí. Además de estos recursos, lo digo para quien de repente se pone a hacer un proyecto o a hacer una tareita de clase y piensa en diseñar una rúbrica y le entra el calor, porque es normal, nosotros os dejamos ahí un banco de rúbricas completo. Mirad, cuando uno trabaja por rúbricas y trabaja por proyectos, tiene que ser inteligente. Cada vez que yo hago una tarea, un proyecto o una actividad de clase, no tengo por qué hacer una rúbrica nueva. Si yo durante el curso lo voy a tener redactando texto y en cada tema van a hacer un texto diferente, puedo hacer una rúbrica que me va a servir para todas esas tareas. Siempre va a ser la misma tarea y voy a valorar las mismas cosas. La ortografía, la claridad, que aparezca la información básica, no sé qué. Si yo, porque domino muy bien el tema de la grabación de audio, a lo largo de mi curso voy a hacer 3 proyectos de radio o de audio, de lo que sea, solo tengo que generar una rúbrica o usar una. ¿Por qué? Porque cada vez que se enfrenten a esa tarea, en cualquier caso, ahí tenéis rúbricas para distintos niveles, distintas materias, incluso algunas traducidas al inglés. Yo no sé si nos hemos dejado algo en el tintero, Virginia. Sí hablamos al principio de los 3 elementos y además vuestras aportaciones han enriquecido muchísimo el tema. Bueno, aparte de esto otro día os explicaré por qué. Sabemos de qué materia estamos hablando, hemos hablado de Flip Classroom, hemos hablado de aprendizaje por proyecto, no hemos hablado, pero se ha intuido de un elemento que es clave en todo esto, y es la difusión. Es decir, ningún buen proyecto acaba hasta que los alumnos han contado fuera de clase lo que están haciendo. Fuera de clase puede ser en Twitter, pero fuera de clase puede ser porque han ido a visitar un centro de interpretación y allí han explicado a las personas que había lo que estaban haciendo, o han traído gente de fuera y les han contado no lo que han hecho, sino ese producto final. Entonces, esta parte es esencial. En este caso, como hemos comentado, pues Twitter es un elemento esencial. Conocéis y lo podéis ver en las experiencias de aula y en el recurso que vamos a publicar, los 10 proyectos, las 10 ideas que son para segundo de bachillerato, pero que pueden servir prácticamente para cualquier nivel que Virginia maneja este curso, y dentro de, en septiembre por ahí, los tendréis publicados entero el recurso en esa plataforma que os he enseñado, de Procomún y de CD, para que podáis usarlo, descargarlo y todo lo demás. Conocéis el espacio, cómo trabajan los alumnos, esa obra de proyectos tan magnífica que han montado a la manera manchega. Cuando están evaluando, los propios jóvenes están poniendo con el cantero, el mapa de la creatividad, el nivel lingüístico, no sé qué, están evaluando también nosotros. Hemos hablado de rúbricas, de diarios, que son un elemento esencial, e insisto, si algunos animáis a empezar, podéis empezar por aquí. Uno puede empezar pidiéndole a los alumnos toda la semana que hagan un diario de aprendizaje. Y yo sigo trabajando en mis clases igual, pero el diario, por ejemplo, es un elemento de una potencia espectacular, os va a dar mucha información. Es decir, la idea es que vayáis cogiendo como un traje a medida, o cuando uno va a comprar ropa no coge el traje entero que le proponen, pero sí hay ideas. El tema de rúbrica ya habéis visto que hay marcos hechos y hay modelos, que no tenéis que daros ese calentón para hacerlo. Y esto es lo último que hemos comentado, que además de que hay gente brillantísima que está haciendo cosas, pues tenéis a vuestra disposición estos recursos de los que podéis utilizar el completo o sacar alguna de las tareas, intentar aplicarlo. No le he dicho, estos materiales también, aunque funcionen de aquella manera, estamos en ello, se pueden descargar en iPad, por ejemplo, para dárselo a los alumnos, que ellos se lo lleven en su tablet o en su móvil y ya te garantices que lo tienen en casa. Obviamente, cuando tú enlaces fuera, pues si no hay conexión a internet no lo ven, pero lo que es el contenido, la guía de trabajo, la rúbrica, sí que van a poder tenerla. Lo digo a la hora, si te animas alguna vez, pues ellos lo van a poder descargar y leerlo va en iPad 3, me parece, con lo cual lo van a poder ver fácilmente. Esto no le hagáis caso, esto se ha colado también, y el último sí era lo de la foto del bocadillo, es importante, lo de volver a la realidad. Ahí, si la presentación hubiese estado bien, debería salir una foto que teníamos preparada de los niños de bachillerato en clase. Entonces, como no le vamos a aplaudir a un bocadillo, ¿verdad? Pues
Sí os pediría que para terminar y antes del final, y si hay alguna pregunta más, pues les dieran un aplausito y si alguno se lo puede mandar por Twitter a estos niños, a Ángela, a tenemos por aquí, Virginia se va porque es una rata cobarde, pero vamos, yo estaré luego por aquí y comentamos lo que queráis, ¿vale? Bueno, muchas gracias a los ponentes, las cosas se van animando. Como ya vamos con cierto retraso, vamos a desayunar, un desayuno ahí rápido que hemos montado en el bar del CEP. Entonces, si queréis, vamos a darle unos minutillos y volvemos y a ver si arreglamos el tema este, ¿vale? Sabéis dónde vamos por allá y en el bar. Se quedan 15 horas de trabajo. Sí, sí. Aquí tiene Andrés. Mucho gustado. ¿Tú qué tal? Sí, yo. Ya, por lo mismo nos vemos por allí cualquier día. Sí. Un regalillo, muchas gracias. Yo ya he ido por allí, he visto. Sí, no He visto, quiero que me lo firmes, porque si algún día... Hombre, ¿qué tal? Esto va... ¿Cómo te pones? Hombre, hay que firmar. ¿Has visto que vas a hacerlo con una ponencia? Por favor. Estás en tu sitio, ¿eh? Bueno. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Tú llegas tarde, ¿eh? Llego tarde, es verdad. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Tú qué te has apuntado aquí a esto o qué? Bueno, la verdad es que me interesa un poco, vamos, digo, un poco por curiosidad, por el tema de Siria, repite, seguro. En fin, y el tema de actualidad. He visto que más bien enfocado por el tema de la experiencia escolar. No vaya a ser que digáis algo indiscreto y se está grabando aquí.